Caos parte 2. Saben que la semana pasada hablábamos con la pastora acerca de cómo fue la creación de los cielos y la tierra. Y decíamos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué era esto? ¿Qué significa? Cuando está hablando de esto, en ese contexto, está hablando que todo lo que nosotros hoy conocemos como tierra, en aquel entonces no era como es ahora. Era una masa caótica, habíamos dicho, recuerdan, toda una masa caótica, rodeada, cubierta por agua, y todo eso estaba envuelto en tinieblas, en oscuridad. Y el Espíritu de Dios aleteaba, se movía por la superficie de las aguas. No llegaba a las profundidades, estaba sobre la superficie de las aguas. Y así comienza la creación, la historia de la creación. Y usábamos esto para hablar un poco de cómo la vida en caos necesita ser ordenada por Dios. Y dijimos que para empezar a ordenar el caos, esto va a implicar, en primer lugar, recordarán 3 puntos: esfuerzo, separar y perseverar. Esfuerzo en tener que tomar decisiones para ordenar el caos. Separar, es decir, poner todo sobre la mesa nuestra vida y decir, bueno, qué es para este tiempo, qué ya no es para este tiempo, qué es importante, qué es urgente, cuáles son las prioridades. Separar. Y en tercer lugar, perseverar en una vida de orden, perseverar en una vida que busca el orden. Así que vamos a continuar. Eso fue la introducción al caos. Y hoy yo quisiera hablarte de un solo aspecto del caos. Un solo aspecto, porque del caos podríamos hablar muchísimo, del desorden podríamos hablar muchísimo. Pero yo quiero hablarte de un solo aspecto, y ese aspecto es los problemas. Ese aspecto son los problemas de la vida. Voy a tratar los problemas de la vida como factores de caos o como gestores del caos. Cómo los problemas producen caos y cómo el caos produce desconexión. Voy a repetir esto. Ustedes háganse esta línea en la cabeza. Problemas acumulados y no resueltos producen caos. El caos no abordado, el caos no trabajado, el caos en donde no hay intenciones de orden, produce desconexión. Ahora vamos a hablar de qué nos desconecta una vida en caos. Pero bueno, miren, una de las partes difíciles de aceptar de la vida cristiana es comprender que el hecho de ser un discípulo de Cristo, no me hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones. O sea, porque uno a veces concibe la vida cristiana desde un lugar, dice, bueno, felicidad, bueno, todo va a ir bien, pum para arriba. En realidad ser cristiano y ser discípulo de Cristo no me hace inmune a las pruebas y a las dificultades. Por eso Pedro, en su primer carta, allí en el capítulo 4, verso 12 al 15, él dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Qué está diciéndole Pedro a quienes les escribe? Está diciendo, no se tienen que sorprender por las dificultades y por las pruebas, como si fuera algo extraño. Todos estamos expuestos y ninguno está exento de la prueba y de la dificultad. No tenemos que sorprendernos. Ahora, la diferencia en aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida y que Dios mora en nuestros corazones, con aquellos que no le han conocido todavía, es que todos tenemos dificultades que atravesar, todos tenemos aflicciones, tribulaciones, pruebas, pero en un caso Dios transita con nosotros el conflicto y va con nosotros en la prueba, y en el otro caso no está esto. Miren, yo no estoy muy de acuerdo con la filosofía de vida que propone evitar el conflicto. Quiero explicarlo esto para que se entienda. Vieron que hay personas que dicen, rodéate solo de gente que te haga bien a vos. Lo que importa es que vos te sientas bien. Bueno, en un sentido hay algo de coherencia en esto, pero vamos a profundizar un poquito. Vos no estás para tantos problemas, vos tenés que estar en ambientes donde se respiren lindos sahumerios, y si no te hace bien, andate de ahí, andate, ¿viste? Tipo corto mano y corto fierro, como cuando éramos chicos, una cosa así. La sociedad de ese tiempo vive así. Si no te hace bien a vos, no, andate de ahí. Y entonces cortamos todo, cortamos vínculos, cortamos relaciones, o sea, no atravesamos situaciones difíciles, no queremos saber nada porque nos estresan, porque
Es verdad que debemos buscar la paz y seguirla, pero cuando la palabra habla de buscar la paz y seguirla en el Salmo, está hablando en el contexto de apartarse del mal. Apartarse del mal para buscar la paz y seguirla. Es verdad también que ninguno de nosotros merece ser un depósito de residuos y de basuras que otros vengan a tirar porque tenemos un valor, porque tenemos dignidad, porque todos merecemos respeto, pero tampoco ninguno de nosotros es un ente de cristal tan frágil que ante cualquier cosa se pueda romper. Vivimos en un tiempo en donde todos se ofenden por todo. Pero permítanme mostrarles algo. Jesús estuvo con la gente que nadie quería estar. Estuvo con las personas que nadie quería estar. Estuvo en los lugares donde nadie quería entrar. En olores que nadie quería respirar. En tormentas que todos querían evitar. Jesús vivió en el conflicto. Ahora voy a hablar de los problemas y conflictos. Jesús vivió en el conflicto. Por eso la palabra dice de él, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué significa experimentado en quebranto? Hecho para el sufrimiento. Entonces fíjense qué dispar que está la filosofía de Jesús con la manera en que se vive en estos tiempos. Evitar el conflicto mientras Jesús iba al conflicto porque su vida se iba a manifestar en el conflicto. Entonces, Jesús transitó cada conflicto que tuvo por delante hasta el final. Miren, es verdad que la vida de Dios se manifiesta cuando ponemos las cosas en orden, pero nosotros no podemos esperar a ver que la vida de Dios se manifieste recién ahí, porque hay aspectos de Dios que van a manifestarse durante el conflicto. Vamos a conocer a Dios de una manera singular durante el conflicto, como también lo vamos a conocer de manera singular cuando estemos en orden. Pero en el conflicto Dios no desaparece, Dios está con nosotros queriendo manifestar algo de Él durante la prueba, durante el conflicto. Si alguien está entendiendo, estoy siendo claro hasta acá, me pueden levantar una mano, vamos bien ahí poner algo en los comentarios. Buenísimo. En el conflicto Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestar un aspecto de Él durante el conflicto. Así que bien, dicho esto, volvemos al principio y dije, problema acumulados es sinónimo de caos. Caos es sinónimo de desconexión. Desconexión. Hay dos niveles de problemas que hoy te quiero compartir. En primer lugar están los problemas que acumulamos. ¿Viste esos problemas que vos decís, dejo para mañana lo que sé que podría afrontar hoy? Bueno, los problemas que vamos acumulando, los conflictos que se van acumulando, las cosas a las que le estamos esquivando encarar. Hacemos cintura y nos movemos para el otro lado y se van acumulando los problemas y los conflictos. Por un lado, problemas acumulados. Y en segundo lugar, aquellos problemas que no entendemos por qué nos están pasando o por qué nos pasaron. ¿Por qué nos están pasando o por qué nos pasaron? ¿Viste cuando decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué hoy a mí en este tiempo? ¿O por qué me pasó esto a mí en aquel momento? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esta situación? Si venía todo tan bien, ¿por qué eso? Entonces, hay problemas acumulados y hay problemas que no entendemos. Ahora, no enfrentar estas dos situaciones, no enfrentar los problemas, no enfrentar el conflicto, más que traernos paz, lo que hace es convertirnos en un almacén de caos, caos ambulante, porque eso viaja con nosotros a todos lados. El caos viaja con nosotros a todos lados, lo no resuelto viaja con nosotros a todos lados. Entonces vamos llevando a donde vamos lo que no está resuelto, como también lo que ordenamos, lo que ponemos en orden, lo llevamos donde vamos. Así que es necesario enfrentar el conflicto, transitar el conflicto. Muy bien, vamos a ver cómo el caos provoca desconexión. El caos de los problemas no resueltos provoca desconexión. Y yo quiero hablarte de 3 tipos de desconexión, y esto si vos querés anotarlo en tu celu, en tu corazón, en donde quieras puedes hacerlo. 3 tipos de desconexión, 3 tipos de desconexión. Cuando nuestra vida está en caos,
cuando los problemas de la vida nos tienen con caos interior, en primer lugar, experimentamos desconexión de Dios. Desconexión de Dios. Ahí seguramente ustedes lo están viendo, desconexión de Dios. El caos provoca desconexión de Dios. Vamos a leer una cita bíblica, una porción de la palabra, que está ahí en 2 Corintios 5:19, es la versión Reina Valera. Cuando lo tengan me dicen. 2 Corintios 5:19 está en la versión Reina Valera. Dice así, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo voy a leer de nuevo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra de reconciliación. El ministerio de Cristo consistió en reconciliar al mundo con su Padre, fundamentalmente. ¿Qué es reconciliar? Es volver a unir algo que una vez estuvo unido, pero que por algún momento se rompió, por algún motivo, se quebró. Entonces Jesús, enviado por el Padre a la tierra, viene ¿a qué? A volver a unir algo que una vez estuvo unido, a reconciliar al mundo con Dios. Cuando nosotros vivimos en caos, cuando estamos en caos, la primera desconexión que experimentamos es la desconexión de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el caos de los problemas nubla nuestra vista, es factible que perdamos del eje o que perdamos en el horizonte la figura de Dios, la relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy abrumados, muy ensimismados en los problemas, muy tomados por los problemas. Y lo primero que hacemos, ¿vieron cuando pasa algo? No sé si usted se identifica con esto o yo soy muy humano, pero lo primero que hacemos es, vamos y buscamos el ibuprofeno, ¿viste? Pasa algo en la familia, a la nena le pasa algo al familiar, a la suegra, bueno, suegra, cariño, seguramente me estás viendo ahí por Facebook, te mando un abrazo, pero pasa algo en la familia que hacemos, buscamos rápido el ibuprofeno, tráeme el tarrito de las pastillas, tráeme, o buscamos en Google rápido, o ante los problemas queremos hacer un viaje, escapar, ¿viste? La gente pone en Instagram, escapar, irte, bueno. Pero a quien perdemos de vista ante el caos de los problemas es a Dios. Es al primero que tenemos que recurrir. Vamos rápido a Google y ponemos, ¿viste? Operación y te metes en video y cosas y lees que decís, ay Señor, te llenas de temor, de fobia. Y a quien no recurrimos, que es al primero que tendríamos que ir antes del ibuprofeno, primero orar, Señor. Y después vamos a lo demás. Señor. Cuando hay caos, estamos completamente ensimismados en esto y perdemos de vista a Dios. Perdemos de vista la noción de Dios. El caos no resuelto nos desconecta de quien es la fuente de vida, la fuente del orden. En el principio, esa masa caótica era visitada por Dios, solo en la superficie, pero vivía desconectada de Él. En caos o en orden necesitamos conectarnos a Dios. Necesitamos conectarnos a Dios. Así que en primer lugar, el caos de los problemas produce, dijimos, desconexión de Dios. En segundo lugar, el caos de los problemas produce desconexión de uno mismo. Y acá empiezo a ir cada vez más profundo. El caos y la vida caótica por los problemas produce desconexión de uno mismo. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a leer Marcos 11, versículo 12. Es muy cortito. Marcos 11, versículo 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Muy bien. No reconocer mis necesidades es una señal de caos. Miren, Jesús tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús necesitó dormir. Aunque fue durante una tormenta, necesitaba descansar. Estaba muy cansado.
y no reconocer lo que estoy necesitando en este momento, lo que estoy realmente necesitando es una señal de caos. La pandemia nos dejó ver el alto nivel de conectividad que tenemos en estos tiempos. Aulas virtuales, iglesia virtual, Zoom, Meet, redes sociales, conferencias, vivos en Instagram, vivos en Facebook, conexión, conexión, conexión. Pero también nos mostró el alto nivel de desconexión que tenemos con uno mismo. El alto nivel de desconexión que tenemos con uno mismo. Pregunta a la iglesia, pregunta a los que están aquí y a los que están en sus casas. ¿Hace cuánto tiempo no te preguntás qué es lo que está necesitando tu alma? No hablamos qué es lo que queremos, porque a mí también me gustaría mañana hacer un viaje a Italia, conocer la tierra de mis abuelos. Bueno, si hablamos de lo que queremos, ¿no? Pero ¿qué es lo que está necesitando tu alma? ¿Qué es lo que está necesitando tu alma hoy? ¿Qué estás necesitando en este tiempo? ¿Un amigo? ¿Un abrazo? ¿Salir a caminar sin rumbo fijo para pensar, ir al médico y que te atiendan? ¿Hacerte un regalito a vos mismo? ¿Estás necesitando en este tiempo? Bueno, a ver, iglesia, estoy hablando en diminutivo. Regalito, porque ya veo que después del mensaje mañana aparece con un regalote alguno. Así mismo, ¿no? ¿Estás necesitando hacerte un regalito a vos mismo? ¿Reconocer lo que lograste hasta hoy? ¿Lo superado hasta hoy y no seguir lastimándote? ¿No será que tu alma está necesitando eso? ¿Por qué no nos damos un poquito de validación como hijos de Dios de tanto en tanto? Mirá, vos estuviste superando situaciones, venís venciéndote a vos mismo en muchas cosas, hay otras en las que te vas a seguir venciendo. ¿Por qué no reconocer un poco eso? Si Dios es protagonista en eso que está pasando también. ¿Qué está necesitando hoy vos? Cuando el caos nubla nuestra vista, es factible que nos perdamos de vista a nosotros mismos. Miren, recuerda la historia, seguramente algunos recuerdan la historia de Marta y María y la visita de Jesús a la casa de ellos. Claro, María estaba pendiente del Señor, atenta a querer escuchar sus palabras, concentrada en el momento, y Marta estaba pendiente de lo que había que hacer. Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Miren, entre paréntesis voy a compartir una perla para Casa de Gracia, simplemente porque los quiero mucho. Fíjense lo que dice acá. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, que cuando nosotros atendemos lo que Dios quiere que atendamos en este tiempo, eso no nos será quitado por nada ni por nadie. Pero cuando nosotros abrazamos aquello que Dios quiere que nosotros no tomemos y toquemos en este tiempo, eso nos será arrebatado. María escogió la buena parte, la cual nadie le va a quitar. Pero Marta, todo lo que estás haciendo, no te lo estoy pidiendo. Quiero que estés acá, porque todo lo demás va a ser arrebatado y va a perecer. ¿Qué tengo que hacer por mí hoy? ¿De qué manera tengo que atenderme hoy? Y eso no me será quitado. Dios quiere que no te olvides de Él. Y una de las maneras de hacerlo es cuidarte. Marta, por atender lo que había que atender, no solo perdió de vista a Jesús, sino que se perdió a ella misma. Voy a repetir esto: por atender lo que ella creía que había que atender. ¿Viste cuando decimos, no, pará, no puedo parar, tengo que hacer esto y después tengo que ir allá y tengo que cumplir acá y tengo que cumplir acá? Miren, el mejor sermón del estrés es tengo que. ¿Viste? La semana capaz te escuchaste decir tengo que. La prédica por excelencia del estrés, del síndrome del quemado es tengo que. Así que si en estos días te encontrás bastante diciendo tengo que, te pediría que revisemos lo que el Señor nos está pidiendo y lo que nosotros estamos haciendo por elección propia. Porque el Señor dijo que María escogió la buena parte. Yo no sé si de todo lo que hago son cosas que el Señor me pidió que escoja. Y tanto esfuerzo, cuando lo pones en la balanza, relación esfuerzo, resultado, relación esfuerzo, paz, relación esfuerzo, plenitud, vos te das cuenta que hay mucho esfuerzo, pero hay poco de este lado. ¿Por qué?
porque tenemos que escoger la buena parte en este tiempo. Y algo de eso tiene que ver con no perderte de vista a vos mismo. ¿Qué aspecto de tu vida perdiste de vista en este último tiempo? ¿En qué área te abandonaste? ¡Wow! Profundo. ¿En qué área te abandonaste? Y el Espíritu Santo está ministrando. ¡Ay, Señor Jesús! ¿Podés verlo? En este tiempo Dios quiere que puedas atenderte, cuidarte. Esto no es narcisismo, esto no es vanagloria, esto no es exceso de amor propio, es respetar lo que Dios hizo. Es asignarle valor a lo que Dios hizo y entretejió en el vientre de tu madre, que sos vos. Dios quiere que puedas atenderte, cuidarte, pero estás en caos por tantos problemas acumulados, por tanto conflicto no enfrentado, por eso te estás perdiendo de vista a vos misma. Es tiempo de encontrarte con tus partes que por el caos están fragmentadas y dispersas y hallar descanso en tu Señor. Te pregunto nuevamente, es una pregunta retórica, ¿qué estás necesitando hoy? Vos como hombre, vos como mujer, como joven, como adulto, como anciano, ¿qué estás necesitando hoy? Vamos a la tercera desconexión. Muy bien. Desconexión del, puse del prójimo o de la misión. De la misión, muy bien. Desconexión de la misión. 3. Cuando vivimos en una vida en caos por los problemas, nos desconectamos de la misión. Y esto también es importante. Desconectados de la misión. Vamos a leer el versículo Romanos 8:19. Desconectados de la misión. Señor, ayúdanos. Desconectados de la misión. Cuando tengamos Romanos 8:19 me avisan y lo leemos. Dijimos hasta ahora, desconectados de Dios, desconectados de uno mismo, desconectados de la misión. Voy a leerlo, dice así, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo vuelvo a leer. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando vivimos en caos por los problemas acumulados, un denominador común es la falta de tiempo. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para mí, pero tampoco hay tiempo para alguien más. Pregunta, ¿cómo nosotros vamos a hacer iglesia de Cristo si no tenemos tiempo para hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer iglesia si no tenemos tiempo? Es imposible. ¿Tenés tiempo suficiente para los imprevistos del reino, imprevistos entre comillas? ¿Tenés tiempo suficiente para los imprevistos del reino? Es decir, vos vas caminando por la calle, hiciste algunas compras para llegar a tu casa y cocinar. Pero en la calle alguien te dice, ¿me ayudás? Necesito hablar con alguien. Toma mate. ¿Tenés tiempo en tu semana para dedicarle un momento a ese alguien y escucharlo? ¿Cómo vamos a hacer iglesia de Cristo si no tenemos tiempo para hacer iglesia de Cristo? ¿Qué hacemos? Entonces Romanos dice que la creación espera con impaciencia que Dios muestre quiénes son sus hijos. Pero ¿qué pasa? Sus hijos no tienen tiempo. Permítame, no les molesta que yo a veces repito algunas cosas porque entiendo que tengo que hacer énfasis. La creación espera con impaciencia, dice, conocer, que Dios muestre quiénes son sus hijos. Pero ¿cómo va a suceder si sus hijos no tienen tiempo? Necesitamos ordenar el caos para tener tiempo para la misión. Nosotros planificamos nuestra vida a veces como iglesia en función de lo que se hace dentro del templo, y eso es válido. Pero la mayor parte de la misión es la que se lleva a cabo fuera del templo. Así que nosotros necesitamos tener márgenes de tiempo para lo que pasa adentro, pero también afuera, ¿se entiende? Tener tiempo para que el Señor me pueda traer de sus imprevistos. Que el Señor me pueda hacer coincidir con lo que Él quiere hacerme coincidir. Pregunta,
¿A quién extendiste una mano estos últimos días? ¿A quién diste una palabra de aliento estos últimos días? ¿Con quién te alegraste en esta semana? ¿Junto a quién lloraste en este mes que está terminando? El caos baña en polvo de olvido nuestra vida de servicio. El caos tapa con tierra de olvido nuestra vida de servicio. Así que muy bien. Si ustedes quieren, creo que están anotando ahí en Facebook, ¿no? Los 3 puntos. Desconectados de Dios, desconexión de uno mismo, desconexión de la misión. Toda esta desconexión ocurre cuando la vida está en caos. ¿Cómo resolvemos el caos de los problemas? ¿Cómo resolvemos el caos de los problemas? Y esto es lo que el Señor, en su infinita misericordia, habló a mi corazón ayer a la mañana. Vamos a leer lo que dice Santiago 1, versículos 2 al 5. Esto es poderoso, esta palabra es tremenda. Les invito a dar lectura a Santiago. Santiago 1, 2 al 5. Dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce ¿qué? Paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios, y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¡Wow! Las pruebas, la fe es puesta a prueba en el conflicto, en el problema. Gracias por la placa, Y esto va produciendo en nosotros paciencia. Voy ahora a... Estoy muy contento porque tengo acá una pizarra y vamos a escribir algo ahí. Ustedes tengan en mente lo de Santiago, ¿sí? Tengan en mente lo de Santiago. Acá tengo, gracias. Si podés darme la azul. La azul. Ahí está. Muy bien. Ustedes tengan en mente la palabra de Santiago, ¿no? Cuando estén pasando diversas pruebas, sepan que su fe es puesta a prueba. Y esto va a producir paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra. Hoy quiero explicar algo que me vino a la mente mientras leía este pasaje y lo titulé La curva del conflicto. Creo que nos va a ayudar mucho a partir de hoy esto, la curva del conflicto. Si tal vez puedan ayudar a correr un poquito esto, así yo me acomodo. Ahí va. Muy bien, miren. A ver si podemos hacerlo así. Vamos a hacer primeramente, ustedes me están viendo por acá, ¿no? Sí. Primeramente vamos a hacer la curva del conflicto. Vamos a arrancar de esta manera. Ahí está. Ustedes imaginen que eso es una curva, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a hablar en base a lo que dice Santiago. Esta curva que ustedes ven acá es el conflicto. Esto es el conflicto, es lo que está pasando, lo que se viene acumulando. Santiago dice que la prueba es lo que Dios utiliza para probar nuestra fe. Entonces vamos a poner acá, prueba de fe. Creo que hay una película que se llama así, creo. Prueba de fe, ¿está bien? O sea, el conflicto, Dios lo utiliza para probar nuestra fe. Pero también dice que lo que se va desarrollando a medida que avanzamos en el conflicto de la mano de Dios, en nosotros va creciendo un fruto, y ese fruto es la paciencia, ¿está bien? En el conflicto va ganando lugar la paciencia. Todo el fruto del Espíritu, ¿recuerdan Gálatas? A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. El fruto del Espíritu se resume en algo. Ese algo es carácter. Permiso. ¿Se ve ahí más o menos? Bueno, usted créame que ahí dice carácter. Créale al Señor y créame a mí que ahí dice carácter. Muy bien. Conflicto. Es puesta a prueba nuestra fe. Y Santiago dice,
pero es importante que el proceso del conflicto se complete, completar la curva. A propósito del ruido. Bien, es puesta a prueba nuestra fe. En el conflicto hay que completarlo, hay que transitarlo hasta el final. ¿Para qué? Para obtener carácter. ¿Qué significa obtener carácter? Vamos a completar el conflicto, hay que completar la curva. Hay que completar la curva, no podemos huir del conflicto, no podemos abandonarlo, no podemos retirarnos antes de tiempo. Hay que completar la curva según Santiago. La fe es puesta a prueba, avanzamos en el conflicto, la fe sigue siendo puesta a prueba. Y al concluir el proceso, al completar la curva, al terminar el proceso del conflicto, del problema, enfrentarlo y concluirlo, obtenemos un fruto, que es la paciencia. El carácter no es otra cosa que a partir del conflicto y atravesando el conflicto nos parezcamos cada día más a Jesús. Lo que nosotros obtenemos al completar la curva, al transitar todo el conflicto, es fruto. Ese fruto nos hace más parecidos a Jesús. Bien, entonces nos prepara para una nueva prueba. Nos prepara para una nueva prueba. ¿Cuál es el problema, Casa de Gracia? ¿Cuál es el problema cuando nosotros no enfrentamos lo que tenemos que enfrentar? ¿Viste? Hay cosas vos decís, sé que tengo que hablar con esta persona. Miren, les cuento algo. Un sábado, cuando estábamos con Casa de Gracia presencial, un sábado, nosotros nos reuníamos los domingos a la mañana. Un sábado estuve con una situación puntual. Me acuerdo que estaba cortando el pasto, al día siguiente venían los hermanos, domingo a la mañana, sábado cortando el pasto. Estuve con un asunto puntual, creo que lo pensé y lo repasé en mi mente, una situación con una persona 70 veces, delante del Señor se lo digo. ¿Saben cómo se simplificaba? ¿Cómo era transitar este conflicto y completar la curva? Haciendo un llamado y hablando con esta persona de lo que tenía que hablar. 70 veces lo rumié en mi cabeza. 70 veces, y se completaba el conflicto simplemente con un llamado. Cuando nosotros esquivamos lo que Dios nos pide que enfrentemos, lo único que estamos haciendo es no dar la posibilidad a Dios de que produzca en nosotros carácter, que desarrolle en nosotros fruto. Una de las maneras de parecernos más a Jesús se da a partir del conflicto. Por eso Santiago dice, dichosos somos cuando en las diversas pruebas, porque en la prueba es donde el Señor va comprobando nuestra fe. Y si atravesamos todo el conflicto, confiando en Él, permaneciendo en Él, esa prueba produce paciencia. Otra versión dice constancia, otra versión dice perseverancia, otra versión dice confianza en Dios. Todo esto va creciendo en vos y en mí durante el conflicto. Ahora, si yo no entro en el conflicto, si yo no abordo el problema y si no lo enfrento, me quedo desprovisto de recursos para la próxima prueba. ¿Estoy siendo claro en esto? Si yo no transito el conflicto, no crece fruto. Si no crece fruto, no tengo herramientas para la próxima prueba. Por eso Santiago dice, al final dice, procuren que la paciencia complete su obra, la curva del conflicto, para que sean perfectos, cabales, sin que les falte nada. ¿Qué significa sin que les falte nada? Es que no se queden sin herramientas para lo que va a venir después. Entonces, hermano, hermana, te aliento a que vos puedas enfrentar los problemas, no permitir que se acumulen, transitar el conflicto de la mano del Señor, sabiendo que mientras tu fe es puesta a prueba, Él va desarrollando fruto en tu interior, te va haciendo por dentro más y más parecido a Él, para que cuando venga la próxima prueba, tengas con qué enfrentarla. Ahora bien, ustedes me van a decir, bueno, Leandro, pero hay cosas que no sé cómo enfrentarlas. Así como te pasaba a vos con esos 70 pensamientos, hay cosas que yo no sé cómo enfrentarlas. Se acumularon muchas situaciones, pasó mucho tiempo este conflicto, no sé cómo resolverlo. Por eso Sofía, sin saberlo, antes del culto, trajo una reflexión que hablaba de la sabiduría y sin saber que yo iba a tocar este tema. El versículo 5 dice, para todos aquellos que están diciendo no sé cómo resolver esto, cómo enfrentar este problema, dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Así que lo que voy a anotar acá, por último, en la curva del conflicto, en el circuito del conflicto, algo clave, y es sabiduría.
sabiduría. El conflicto prueba nuestra fe. Necesito completar la curva para ser en carácter más parecido a Jesús, pero no sé cómo atravesar el conflicto. Santiago dice, pedile a Dios sabiduría. Pedile a Dios sabiduría, es decir, Señor, yo quiero afrontar el problema, quiero resolver lo que se me acumuló, quiero solucionar este conflicto, pero no sé cómo. Dame sabiduría para saber cómo hacerlo. Es clarísima la palabra, dame sabiduría. Así que vos que me estás escuchando, para todos nosotros esto, si hay algo que necesitas resolver y no sabes cómo, o para lo que va a venir tal vez es esto, pedirle al Señor sabiduría que da a todos en abundancia y no lo recrimina. Esta es la curva del conflicto, en donde todos necesitamos atravesar y ninguno necesita irse antes de tiempo ni abandonar. Transitar el conflicto me hace más parecido a Jesús. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a esto? Gloria a Dios a esto. Es necesario que se complete la curva para que el caos comience a ordenarse. Voy a repetir esto. Es necesario que se complete la curva para que el caos comience a ordenarse. Voy a atravesar los conflictos. Voy a traer a Dios aquello que no entiendo por qué pasó o por qué me está pasando. Pero voy a completar la curva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Miren. 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús. Si vos decidís enfrentar lo que tenés que enfrentar para parecerte más a Jesús, para no acumular cosas en tu interior, quiero que sepas que vas a tener victoria en esa situación por medio de Jesús. Dios te va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Como iglesia nos va a dar la victoria. Como hijo, como hija de Dios te va a dar la victoria. Pero hay que enfrentar lo que hay que enfrentar. Hay que enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Una manera de ordenar el caos es resolver los problemas. No acumularlos, resolver los problemas. Así que repasamos entonces, y termino. El caos produce desconexión de Dios, desconexión de uno mismo, desconexión de la misión. Para resolver el caos necesito enfrentar los problemas que tengo que enfrentar. Eso me va a permitir parecerme en carácter más a Jesús y voy a tener herramientas para lo que venga de aquí en más. Bueno, quiero saber los que están en Facebook, cómo están, que puedan comentar, que puedan compartirnos, que puedan decirnos qué les habló el Señor en esta palabra. Y yo mientras tanto quiero orar. Saber si te sentís identificado con algún tipo de desconexión, si te sentís por momentos desconectado de Dios, desconectado de vos mismo, desconectado de la misión. Si entendés que hay problemas que tenés que enfrentar y situaciones que tenés que resolver y te da cosa encarar y te da cosa ingresar al conflicto, pidamos sabiduría a Dios porque el caos necesita ser ordenado. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús y que Dios se manifieste aún más todavía. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por este momento. Porque estás con nosotros. Gracias por permitirme traer esta predicación y esta enseñanza también. Yo sé que vos estuviste hablando de los corazones, que hay gente que tiene que hacer un llamado telefónico y no es necesario seguir postergándolo, que tenés que cerrar algún capítulo de tu vida, que tenés que asumir una posición que te corresponde y no lo estás haciendo, porque si te sentís desconectado de Dios, desconectado de vos mismo, desconectado de la misión, son indicadores de que hay caos, son indicadores que hay cosas que resolver. Espíritu Santo, te pido que vos traigas en esta hora a nosotros conciencia, claridad respecto de cómo estamos y respecto de qué situaciones puntualmente necesitamos afrontar, abordar. En el nombre de Jesús.
No nacimos para vivir y permanecer en caos. Nacimos para experimentar a Dios. No solo en el conflicto, sino en el orden también. Espíritu Santo, te pido que trabajes en este momento en los que están conectados, en el nombre de Jesús, en las familias y en los hogares, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Permitinos no quedar desprovistos de herramientas y de fruto, sino dar los pasos necesarios para que ese fruto crezca en nosotros y tengamos cada vez más y más herramientas para las pruebas que van a venir. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Que sepamos que las dificultades y el conflicto son parte de esta historia, pero vos nos das la victoria por medio de Jesús. Señor, enviamos una palabra de bendición a las casas, enviamos palabra de salud a los hogares, enviamos palabra de reconciliación a los hogares. En el nombre de Jesús enviamos palabra de restauración en los hogares. Enviamos palabra de liberación en el nombre de Jesús a los hogares. Vos te estás manifestando en esta hora. Vos te estás moviendo en esta hora. Vos estás agitando las aguas en este momento. Dios está en el conflicto. Dios está en el conflicto. Tené la seguridad y líbrate del temor. Tené la seguridad de que si entras al fuego de la batalla, el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria porque mientras vos busques a través del conflicto poder parecerte más a Él, Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria, Él te respalda, Él está con vos. Y sé que esto está calando profundamente en algunos corazones. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En verdad no sé para quién es esto, pero puedo ver el parietal, la frente de alguien, y como muchas imágenes que pasan en este momento por esa frente, sinónimo de confusión, como la historia misma de esta persona revuelta, todo, confusión, desorden, distorsión. Confusión es la palabra que viene a mí en este momento. Confusión es la palabra que el Señor trae a mí en este momento. Pero quiero decirte que como Dios no es Dios de confusión, Él te habla a vos en esta hora para pedirte que traigas tu confusión y tu historia a Él en esta noche. En esta noche. Tu confusión en tus manos es más confusión, pero tu confusión en manos de Dios puede convertirse en orden, puede convertirse en vida abundante, puede convertirse en nuevas oportunidades. Esa confusión de a quien le estoy hablando tiene que ver con no entender lo que pasó y por qué pasó. Y tu corazón está abrumado y ahogado en esta confusión. Pero el Señor no se olvida de vos y te está hablando en este momento. Te está hablando. Espíritu Santo, trae claridad en la vida de esta persona en el nombre de Jesús ahora. Ministra, Señor, ministra paz. Ministra salud del cielo en el nombre de Jesús. Casa de Gracia es una fuente de salud, una fuente en la que Dios dispensa, a partir de la cual Dios dispensa salud del cielo, salud del cielo, salud, 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 salud del cielo en el nombre de Jesús. A los que están acá, ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vos que me estás escuchando y sentís que en el corazón de tu historia por momentos en la semana hay pinchazos de algo que viene a remorderte, a recordarte algo feo, y esos pinchazos hacen sangrar en el corazón de tu historia, en el corazón de tu vida.
Como que está todo bien, pero por momentos esos pinchazos vuelven a esos pinchazos de la historia vuelven a vos. Te digo en el nombre de Jesús que el Señor está tocando tu corazón en esta hora. Está tratando tu corazón en este momento. Está dispensando salud en esta hora. En el nombre de Jesús. Como iglesia oramos en este momento por mi mamá, por sus piernas, por esta erupción. Sonia, en el nombre de Jesús. Como iglesia de Cristo le pedimos a Dios que traiga sanidad sobre tu cuerpo en esta hora. En el nombre de Jesús, que sea visitada por el Espíritu Santo. Lisa, en el nombre de Jesús, como iglesia de Cristo, enviamos palabra de sanidad sobre tu cuerpo y tus piernas. Ahora, sobre lo que diagnosticaron los médicos, en el nombre de Jesús te pedimos un milagro, Señor, sobre ella ahora. Ministración del Espíritu en este momento. Escojamos la buena parte, que es estar pendientes de Dios en este instante. Porque esto no te va a ser quitado en toda la semana, no te va a ser quitado. Recibí salud del cielo en las áreas que necesitas salud. Él suministra salud en tus emociones, en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Gracias, Señor. Vos estás suministrando salud en esta hora, en el nombre de Jesús. Nos volvemos a conectar con Dios. Hoy lo decidimos en el nombre de Jesús. Nos volvemos a conectar con nosotros mismos y nuestras necesidades y nuestras partes dispersas. Y nos volvemos a conectar con la misión, con el servicio en la misión, en el nombre de Jesús. Y para hacer esto, Señor, vamos a enfrentar los problemas que haya que enfrentar y tomar los riesgos que haya que tomar. Y vos vas a estar con nosotros. Lo creemos en el nombre de Jesús. Te doy la gloria por esta noche. Te doy alabanza por esta noche. Te doy adoración por esta noche. Yo te pido, para tu gloria, que vos traigas testimonios de este culto, de lo que tu mano está haciendo y hará a partir de este culto. En el nombre de Jesús, para que tu nombre sea aún más puesto en alto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.